Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Es un gusto y un placer para mí estar con ustedes en esta tarde, en donde platicaremos acerca de ¿sí me cambias la diapositiva, Goris? Cambiémosla. Eso. La tecnología canábica en la industria agrícola. Hoy vamos a tener a tres magníficos oradores, los cuales nos van a hablar de la tecnología. La siguiente, que se vea. Por primer lado vamos a tener a Andrea de Ledone, él es el CEO de la empresa Andeli, Alfredo García, CEO de United, y la licenciada Mariana Larrea de Santa Marina. ¿La que sigue? Bueno, no sepa. ¿De qué vamos a platicar? Vamos a platicar acerca de la climatización en los invernaderos y su importancia, de las nuevas tecnologías agrícolas y sus aplicaciones, y por supuesto, lo que sé que todo el mundo está esperando es saber si el cannabis bajo techo es legal o no es legal. Y sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este webinar. Yo soy Andrea de Ledone, soy el CEO de Andeli. Les voy a explicar por qué la ingeniería del aire es tan importante en la industria de los invernaderos y en este caso también en la industria canábica. Antes de comenzar, me gustaría preguntarle a ustedes por qué creen, por qué se invierte tanto en los invernaderos, parte del capital en el invernadero, y en la tecnología, en la irrigación y en esto, y se deja siempre de un lado la parte de ventilación. Bueno, no quiero que me contesten ahora, podemos ver la respuesta en esta presentación. Entonces, en México, el 80% del invernadero no cuenta con una buena climatización. Es decir, ¿qué pasa cuando no tengo una buena ventilación o una buena climatización en el invernadero? Esto origina un cambio muy alto en el microclima en el interior del invernadero. En práctica tenemos un aumento de la humedad relativa, aumenta el calor, se enferma el cultivo y debido a esta humedad relativa muy alta, en práctica no deja respirar la planta se ahoga y hace que el cultivo empiece a generar hongos en esta parte. Otro factor es la condensación en las paredes que impide la penetración solar. En esta parte hay gotitas de agua, aumentando la humedad relativa, se forman gotitas de agua en el invernadero y esta gotita de agua no permiten que el sol penetre en el invernadero en la mejor condición. Obviamente, así teniendo una temperatura dispareja al interior del invernadero, tenemos un parte del cultivo donde crece mejor o parte del cultivo donde no crece. Entonces, porque se adapta a estos cambios climatológicos al interior. Próxima diapositiva, por favor. Si seguimos analizando esta problemática, como le dije al principio de la presentación, la prioridad principal de muchos invernaderos es meter semilla mejorada de alta producción, no sé, semilla genéticamente modificada para que el cultivo rinda más. Polímeros de alta tecnología con más translucidad, con más transparencia y anti-UV que duren más tiempo, etcétera, etcétera. Y avanzados mecanismos de fertirrigación, no sé, tipo dosificación de nutrientes, control de la irrigación. Pero efectivamente muy pocas empresas se dedican a analizar el problema de la ventilación y de la climatización del invernadero. Estas empresas dicen, bueno, finalmente tengo la ventilación natural, abro las cenitales, puedo abrir las paredes laterales, pero no balancean el microclima que obtiene al interior y no aseguran que esto no asegura que sea suficiente finalmente, porque el calor siempre se va hacia arriba y el frío siempre se va hacia abajo. Adelante con la próxima slide, por favor.
¿Qué significa destratificar? Aquí se ve en este slide, podemos ver en esta filmina, podemos ver en un invernadero típico a las 12 del día cómo se concentra el calor en la parte alta, la parte roja, bajando el calor así. O sea, el calor baja y obviamente tenemos capas diferentes de temperatura. Por ejemplo, en el naranja podemos tener una temperatura de 5 o 7 grados de diferencia. Por ejemplo, arriba podemos tener 50 grados, 55 grados. Y abajo, donde está más el cultivo, más cerca de las raíces, tenemos una temperatura mucho más baja. Entonces, aquí empieza a tener el problema que, que se genere la condensación. Entonces, la humedad sube, la humedad empieza a levantarse al interior del invernadero y, como hemos visto antes, se puede tener más problemas de hongos y de respiración del cultivo. ¿Podemos pasar al próximo slide, por favor? Aquí vemos una pequeña animación de cómo, aún teniendo en un invernadero ventiladores tradicionales, no se alcanza a obtener una homogenización de la temperatura. Conforme el sol se acerca al punto más directo, el calor al interior aumenta y obviamente la planta el calor está bajando al interior del invernadero. Como consecuencia, tengo que repetir eso, la planta empiezan a sufrir, la planta empiezan a tener deshidratación y obviamente no estamos haciendo nada. Finalmente el calor se concentra todo arriba y siempre el frío se concentra todo abajo. Por favor, el próximo slide. Esto es lo que estoy diciendo, finalmente se ha corroborado en los estudios que se hicieron en Europa. Europa es muy atenta a eso porque obviamente calientan los invernaderos porque tienen un invierno mucho más rígido y mucho más largo que el nuestro. Y ahí ya han obtenido beneficio a obtener una homogenización del aire al interior del invernadero. Práctica, además, una cosa que nos da mucho, que nos brinca mucho al ojo, o sea, en esta parte es la parte de cuánto han podido hasta aumentar la producción. Se ha certificado y corroborado que la producción aumentó de un 20%. Esto solamente gracias a una buena ventilación. En esta parte se ha obtenido también otro beneficio. Como dije antes, han ahorrado más del 30% de combustible para calentar el invernadero durante el invierno. Y obviamente el cultivo ha tenido mucho más beneficios, se han tenido menos hongos y menos enfermedades del cultivo. ¿Cómo funciona este sistema? Este es un sistema típico de destratificación, el único que hay en el mercado, uno de los únicos que hay en el mercado, vamos a decir, el único que está patentado. Es un sistema que aspira aire de el aire caliente de la parte superior, aspira el aire de la parte inferior, la homogeniza como si fuera una licuadora y la manda otra vez al cultivo. Tiene unas aletas inclinadas a 35 grados, 33, 35 grados, y eso hace que se distribuya uniformemente al cultivo, siendo que lo distribuye también a 360 grados sobre el cultivo mismo. ¿Ok? Vale decir que este equipo podemos aplicar uno cada 250 metros cuadrados. Esta es una parte bastante interesante porque, como podemos ver en el cannabis, siendo que utilizamos invernadero mucho más chiquito que invernaderos de la parte, no sé, de jitomate, de hortícola, etcétera, etcétera, podemos tener usos menores de este tipo de estratificador. Sin embargo, este equipo, por supuesto, es fundamental en el cannabis. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo la ventilación al crecimiento de la planta. La planta necesita mucho aire. Más aire le damos, mejor es en este caso. Esto, porque como vemos en el esquema aquí al lado, si yo le doy aire, mejoro la fotosíntesis, mejoro la respiración del aire y obviamente la planta crece más en esta parte, sin hongos, más sana, sin hongos y por supuesto da más rendimiento.
La próxima, por favor. Ok, ¿qué consecuencia podemos tener a no tener una buena ingeniería del aire? Normalmente, si no tenemos una homogeneización, como lo estoy repitiendo desde el principio, se daña la producción se genera mucha merma en esa parte, aumenta el costo de combustible, o sea, aumenta el costo para calentar mi invernadero en invierno, o sea, porque siempre recordámonos que la temperatura, el aire caliente, perdón, va más arriba, si no un balón aerostático no podría volar en este caso, y obviamente tenemos un crecimiento disparejo, como dije antes, la planta se adapta más a zonas donde crece mejor porque tiene un mejor clima que en otros, y la alta condensación en las paredes, que como vimos genera hongo y de consecuencia da cultivo enfermo. Si podemos pasar a la próxima, por favor. Como hemos visto, si nosotros aplicamos una buena ventilación al interior del invernadero, aumentamos la rentabilidad del mismo. Lo hemos visto en los estudios que se hicieron en Europa. Y según el economista, o sea, según el estudio que hizo un artículo que publicó a principio de este año, el economista, la demanda del sector agropecuario en el 2020 aumentó récord y seguirá rompiendo récords de año en año porque la necesidad mundial es muy alta, o sea, somos más gente cada día. Entonces, en esta parte, aunque con COVID no trataron de matarnos la mitad, pero no es cierto en esa parte. Entonces, nosotros, ejemplo, hemos visto que aplicado en Europa, el equipo de destratificación aumenta la rentabilidad. Por eso es importante, en lugar de invertir en más tierra, invertir en tecnología de enfriamiento, perdón, o de ventilación al interior del invernadero, o de homogeneización, mejor dicho. En esa parte, seguramente aumentamos la productividad del invernadero y tenemos una excelente rentabilidad. Entonces puede ser que no sea necesario invertir en nuevas tierras, en nuevas infraestructuras, en nuevos equipos. Con solamente cuidando un poquito la ventilación y cuidando un poquito la destratificación, seguramente podemos tener mucho más de nuestro invernadero. No sé, Jorge, pásame la otra, por favor. En la parte importante de la ingeniería de ventilación, o sea, ¿qué hace Andeli para ustedes en esa parte? Obviamente, ¿qué podemos ofrecer a nuestros clientes para que mejore su invernadero, o para meter esta tecnología hasta en un invernadero que piensan construir? Entonces, nosotros necesitamos primero de un layout con esta parte, podemos hacer un estudio con las dimensiones del invernadero, de cómo está geométricamente conformado el invernadero, hacer un estudio preciso de dónde posicionar cada ventilador, de acuerdo también al tipo de producto que vamos a sembrar en esta parte. Así hacemos el estudio de viabilidad y presentamos también un listado de ahorros que el cliente puede tener teniendo un invernadero con nuestro sistema. No nada más darte el equipo, sino darte también el por qué es necesario este tipo de equipo. De esta forma, podemos dar una idea de cuánto se va a ahorrar también el cliente en la parte de combustible. Ejemplo, necesito calentar el invernadero, ¿cuánto me voy a calentar? Ok, sé cuántas calderas voy a meter y cuánto voy a ahorrar. Y obviamente darle una idea de cuánto puede crecer su producto o cuánto puede desarrollarse su producto al interior del invernadero. Ok, próximo slide, por favor. Ok, para ver en una anécdota, en California, no sé si tenemos esta foto en el slide, hemos
hemos tenido un caso de éxito de un equipo Eliturbo instalado directamente, aquí está, sí, me habías pasado el slide, pero bueno, directamente en un invernadero. Este fue efectivamente un caso real donde nosotros vendemos nuestros equipos Eliturbos, así se llaman, al interior de este pequeño invernadero en California. Como ven, no es necesario más de dos, no son necesarios más de dos. Es un invernadero que estaba más o menos alrededor de 500 metros cuadrados de superficie. En este caso tenemos lámparas que me están calentando mucho la parte alta de las plantas. Obviamente también el calor después va hacia arriba. El cliente tiene a la entrada en un solo punto la inserción o la emisión de aire frío o aire fresco, llamámoslo así, porque estamos hablando de 25 grados de temperatura del aire que está entrando, pero sin embargo la lámpara está calentando muchísimo. Entonces, para evitar estos puntos de calor o estos puntos de frío, el cliente adoptó nuestro sistema. Además, lo vio muy ahorrativo también en la parte que no tuvo que canalizar el aire frío. Puso solamente dos equipos a donde está la emisión de aire, ahí al fondo, y obviamente el aire se está distribuyendo hacia nuestro lado, o sea, hacia donde estamos tomando la foto. Otra ventaja que me comentó el cliente fue que vio una mejora en el cultivo cuando distribuye el CO2 o cuando inserta CO2 al interior del invernadero. En esa parte, con nuestro sistema de homogenización, el biturbo, tuvo un gran ahorro de CO2 y también una gran dispersión del mismo gas. Por último, decidió de dejarlo prendido 24 horas sobre 24. En esta forma, el cliente tuvo más ventaja que desventaja, porque finalmente dijo, el aire nunca le hace daño a las plantas. Podemos ir a la próxima slide. Por último, quería presentarle un poquito nuestro sistema Andeli Connect, que no solo se trata de implementar una buena ventilación en el invernadero, o una, mejor dicho, homogenización del aire al interior del invernadero. En práctica, hay que implementar también varios tipos de control. O sea, si tengo ventilación y no tengo control, es como tener algo a la mitad. Entonces, finalmente debo también utilizar el control, la ventilación, la irrigación y varias sondas alrededor del invernadero que me detecten la temperatura y homogenizar esta temperatura. Obviamente, ¿cómo hacerlo? Si tengo solo un control o varios controles, debo ir en cada punto a checar y a medir y a revisar. Bueno, nosotros tenemos una solución por eso, es nuestro Andeli Connect. Es un aparato que se conecta a todos los controles o todos los PLC, en este caso, normalmente casi todos los invernaderos los tienen, almacena datos en la nube, además de recolectar todos esos datos, lo puede almacenar en la nube. Podemos, con aplicaciones tipo gratis que bajamos, tipo de un portal, podemos graficar estos datos y tener cada día, cada momento, cada segundo estos datos en nuestro celular, en nuestra computadora. Además, puedo tener trazabilidad del producto, o sea, implementar este sistema con un ERP, un sistema de gestión, y esta parte ayuda a tener la trazabilidad del lote del producto, que a veces cada día lo están pidiendo más en esa parte. Esto, además de hacer todo esto, te permite ser en cualquier lado del mundo y monitorear tu invernadero en tiempo real, saber efectivamente cuánto estás produciendo, qué temperatura tengo, cómo está funcionando mi máquina, mi invernadero en esa parte. Así se puede obtener, por supuesto, una mejora de producción. No se gasta en pesticidas porque teniendo un control, acuérdense que cuando tenemos control podemos actuar de consecuencia. Entonces no gasto en pesticidas, ejemplo, no le doy más agua de lo que sirve, o simplemente puedo yo revisar que lo que estoy produciendo me está rindiendo. En este sistema, obviamente, lo vamos a profundizar un poquito más adelante en otro webinar, y los invito a otro webinar que lo vamos a hacer muy pronto. Y de mi parte es todo. Gracias
Muchas gracias por estar aquí. Perdón por mi español, yo soy italiano, a veces se me cuadra, no me cuadra un poquito el español, me entra el italiano, pero le pido disculpa, que espero que me hayan entendido todo bien. Agradezco su tiempo, cedo la palabra a mi compañero, al ingeniero Alfredo García, CEO de United Greenhouse y de Syncro, que les hablará de la tecnología de los invernaderos. Muchísimas gracias. Es Alfredo García Quijada y soy. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alfredo García Quijada. Soy director de United Greenhouses y Syncro Constructora de Invernaderos. Les agradezco a Andrea y a Elizabeth por invitarme a este webinar y a la vez, para iniciar, les pido un poco unas disculpas porque me voy a desviar un poquito del tema que planteamos, que son las nuevas tecnologías. ¿Por qué me voy a desviar un poquito del tema? Porque quisiera irme sobre las bases para tener un invernadero. Cabe hacer la aclaración que yo no soy ingeniero agrónomo, soy ingeniero electricista y mi experiencia está en más o menos 20 años como constructor y aproximadamente 6 años como productor de tomate grape para exportación, y tengo una facility de 4 hectáreas. Bien, para empezar, quisiera enfocarme a los productos que más tenemos en México de exportación en el ramo hortícola, que son el tomate, el pimiento y el pepino. Al final hablaré un poco del cannabis, ya que nosotros estamos incursionando en este nuevo tipo de producto, tanto como productor como constructor. Próximamente estaremos construyendo un invernadero en Colombia, y también en mi invernadero pues estamos viendo la viabilidad de tener unos 3,000 metros cuadrados. Al final les platico un poquito sobre esto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Jorge. Bueno, la anterior, esa está bien. Mi exposición ahorita en este webinar, yo sé que algunos de los que están escuchándome pues ya tienen experiencia y saben de lo que es la producción agrícola, pero va un poquito más enfocado a la gente nueva que quiere poner su invernadero. Entonces, para eso vamos a tomar como referencia los productos, como les hablé anteriormente, que es el tomate, el pimiento y el pepino. Nosotros, para localizar una área idónea para poner nuestro invernadero, si es que tenemos esa posibilidad, si es que ya no los tenemos, hay que conocer las temperaturas máximas y mínimas a las cuales estos productos hacen su mejor trabajo. Las plantas hacen su mejor fotosíntesis y cada uno es diferente. Como ustedes pueden ver en pantalla, escribí más o menos las temperaturas a las cuales trabajan mejor estos 3 cultivos. Siguiente, por favor. Siguiente, Jorge, por favor. En base a que ya sabemos las temperaturas de los productos, incluir el cannabis ahí, podemos localizar pues el mejor terreno si tenemos esa posibilidad de que vamos iniciando. Ahora tenemos que estudiar cuáles son los requerimientos hídricos de los 3 productos. Como ustedes pueden ver en pantalla, ahí vemos de cada uno de ellos cuántos metros cúbicos se ocupan por día. Y si ya determinamos nuestra densidad dentro del invernadero de plantas, podemos calcular cuántos
metros cúbicos ocuparemos por semana, por mes, por año, y entonces sí, nos vamos al siguiente punto, que es de dónde vamos a tomar esta agua. Normalmente aquí en el centro de la República la estamos tomando de pozos. Entonces hay que ver si tenemos la suficiente agua en el terreno que escogimos. Para lo cual, si ya hicimos una perforación o ya tenemos un pozo existente, pues hay que realizarle un aforo de mínimo unos 72 horas, con lo cual podemos determinar el nivel freático, qué tanto batimos ese nivel freático, sacándole el agua a esas 72 horas, y hacer el cálculo para determinar si es suficiente para lo que nosotros queremos producir. Siguiente, por favor. Siguiente, Jorge. Muy bien, ya tenemos ahorita localizado el terreno, ya tenemos, ya resolvimos que el pozo es idóneo. Ahora, es la anterior, por favor, Jorge, la anterior. Ok, no, perdón, me equivoqué, la siguiente. Estabas bien. Ahora lo que queremos determinar es el terreno donde nos estamos queriendo plantar nuestro invernadero. Nosotros, ya como constructor, me he encontrado terrenos durísimos donde tardamos demasiado para hacer la cimentación y ese tardanza repercute a la hora de la fecha de hacer el primer corte de cosecha. Entonces, nosotros tenemos que analizar el terreno. Hay diferentes tipos de terreno, dependiendo de sus aspectos físicos y dependiendo de su resistencia a la compresión. Pues en el aspecto físico podemos ver si es arenoso, arcilloso, limoso, y en el aspecto físico sí tenemos ya que ver qué tipo de terreno hay bajo la capa arable, ¿no? Que nosotros en construcción le llamamos terreno tipo A, tipo B, tipo C, y normalmente el tipo A pues son tierras agrícolas, el tipo B ya es tepetate y el tipo C ya son rocas blandas y duras. Si no hacemos bien el estudio, pues podemos tener un grave problema en los tiempos de ejecución de obra, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, Jorge. La siguiente, por favor. Se nos pasó la anterior, la estructura del terreno, por favor. Esa, mira. Antes de iniciar cualquier movimiento dentro de la Tierra, es importante realizar 3 estudios que yo recomiendo, que es el estudio de mecánica de suelos, un estudio topográfico, un estudio hidrológico, y por ahí las autoridades le van a solicitar otro estudio, que es el de que es el estudio para determinar si están cumpliendo con ecológicamente, ¿no? Bueno, nosotros en estos 3 estudios que yo les recomiendo, en el estudio de mecánica de suelos nos ayuda a determinar las propiedades del subsuelo. En él podemos encontrar agua, podemos encontrar el tepetate, la roca, y si no hacemos estas pruebas, pues no podemos determinar qué hay abajo de la capa arable, ¿no? Ya eso nos va a ayudar muchísimo para poder determinar nuestros tiempos para cimentación. Por otro lado, tenemos el estudio topográfico, que aparentemente cuando vemos nosotros la tierra y se ve plana, pues nuestra vista nos engaña, pero realmente tenemos diferentes alturas en un terreno aparentemente plano, ¿no? Y eso va a determinar cuánto volumen de tierra vamos a mover para poder hacer una plataforma y poder hacer una terracería. Eso repercute tiempos y dinero para poder hacer esta plataforma. El otro estudio que yo recomiendo y muy importante es el estudio hidrológico. Mucha gente no lo realiza, simplemente va y se planta, escogió la tierra,
escogió el lugar climático que les gustó para el tipo de cultivo y van y ponen el invernadero. Pero resulta que por ahí donde pusieron el invernadero, por ahí antes había un arroyo, había un río, había alguna afluencia de agua que si ustedes buscan en el Google Earth, pueden ver si anteriormente existían esas condiciones en el terreno. Actualmente a lo mejor no se ve el terreno normal, pero hay que hacer un estudio hidrológico. Ese estudio hidrológico ayuda a ver cuánta precipitación pluvial tenemos, cómo fue anteriormente esos áreas en cuanto si había afluencias de agua, y eso nos evitará poner el invernadero en un lugar donde no les conviene, ¿no? No sé, el día de ayer íbamos a visitar un invernadero y nos dijeron que no era posible porque acá en Cortázar, porque el agua inundó el invernadero y eso hizo que no pueden plantar. Entonces ya perdieron un mes o no sé cuánto tiempo vayan a perder para limpiar el invernadero para que puedan plantar. Y entonces es elemental ese estudio que les recomiendo. Siguiente, por favor. Ok, ya hicimos los estudios, ya ubicamos dónde va a estar el invernadero. Ahora hay que escoger el invernadero. Hay diferentes tipos de invernaderos dependiendo de las cubiertas. Hay otras maneras de decir qué tipo de invernaderos son, pero la mayoría escoges el tipo de cubierta que se va a utilizar. Normalmente, el más común son los films de plástico o plástico. También los invernaderos de vidrio, que no son tan comunes aquí en México, pero sí existen algunos, no tantas hectáreas como los de plástico, pero sí hay, ¿no? Y sí lo hemos instalado también. También en base a la altura de las canaletas. A la altura de las canaletas, inicialmente había invernaderos de 5 o 4 metros y medio a la canal, y ahora no, ya tenemos invernaderos mucho más altos, ¿no? Que van desde 5.5, 6, 6.5 hasta 7 metros a la canal. Y esto ayuda mucho, obviamente, al clima que vamos a tener abajo, ¿no? Si nosotros pensamos desde que vamos a comprar el invernadero en base a su altura a la canal, ya les explicaba que ahorita ya hay invernaderos hasta de 7 metros a la canal, son altísimos, ¿no? Y sí tienen un costo obviamente más alto y nos cuesta a nosotros también trabajo poderlos hacer el montaje. También en base a su tipo de ventanas se seleccionan los invernaderos y existen invernaderos de una sola ventana fija, una sola ventana móvil, el tipo mariposa. También en las paredes laterales, si tenemos cortinas que suben y bajan, también los pueden pedir de esa manera. Lo siguiente que le voy a comentar es acerca de los proveedores que venden los invernaderos. Tenemos proveedores nacionales y proveedores extranjeros. Los proveedores nacionales más reconocidos aquí en México, redundando, de los que yo tengo conocimiento, pues son Metalizer, Invermex y por ahí hay otros más también buenos, ¿no? Y de los extranjeros, pues está Richel, está Ulma, está Inverca y otros, ¿no? Ellos les pueden cotizar los invernaderos y tener una estimación del costo. Para seleccionar a estos proveedores, es muy importante que hagan su análisis de fortalezas. O sea, que vean que si tienen sus oficinas aquí en México, si obviamente su oferta de costo, el tiempo de entrega de materiales y equipos. Ahorita nos están pasando graves problemas porque un proveedor de calefacción y riego pues no llega con los materiales y eso nos ha retrasado muchísimo nuestro trabajo y también pues obviamente va a retrasar la producción. Es algo muy costoso, ¿no? Tienen que preguntar si trae la supervisión incluida, si trae sus manuales de instalación, todos estos cuestionamientos se tienen que hacer antes de escoger a un
proveedor. Siguiente, por favor. Y bueno, esta nos incluimos nosotros, que es la selección del constructor. También tienen que analizar con calma quién les va a construir, porque muchas veces el cliente toma la opción menos costosa y a quien tenían a la mano, y los resultados pues son relativamente así. Si son a bajo precio, termina siendo malo, ¿no? Entonces sí tienen que analizar al constructor, y esto son cuestionamientos similares al proveedor, ¿no? Si tiene dónde tiene sus oficinas, con qué equipos cuentan, cuánto tiene esa empresa desde que se creó, si puede dar una fianza del anticipo, si puede dar una fianza de garantía por los trabajos, la disponibilidad del personal, etc., etc. Es muy importante esta parte, que la consideran al momento de comprar y construir un invernadero. Nosotros, como por mi parte constructor, pues quedamos a sus órdenes para poder asesorar a cualquiera de ustedes al momento que vayan a hacer alguna compra de algún invernadero, ayudarles con todos nuestros conocimientos a hacer su mejor elección. Y ya por último, les platico rápidamente nuestra experiencia con el cannabis. Nosotros ahorita como productores estamos viendo la viabilidad para producirlo, para lo cual pues hemos estado siendo entrenados o hemos asistido a entrenamientos en Colombia, en Portugal, y estamos viendo las diferentes tecnologías que se usan para este tipo de planta. Si me invita acá mis amigos de Andeli para la próxima ponencia, para el próximo webinar, les vamos a traer mucha más información. Vamos a participar en la construcción de un invernadero en Colombia y vamos a trabajar en nuestro propio invernadero. Bueno, sin más por el momento, les agradezco su atención. Espero les haya servido mi plática. Hasta la vista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Larrea, yo soy abogada regulatoria, trabajo en Santa Marina. Santa Marina y Estet es un despacho, es una firma legal aquí en México que ya tiene un poco más de 70 años. Y pues bueno, en el área regulatoria desde hace más de 5 nos hemos encargado de entrar al análisis y al estudio de todo el tema acerca de la regulación del cannabis, la viabilidad para nuestros clientes en entrar a esta industria, en traer inversión del extranjero y en empezar a desarrollar nuevos negocios. Y considero que justo el tema del desarrollo de los invernaderos es un tema bien importante. Sé que seguramente muchos de ustedes tienen muchas dudas al día de hoy al respecto de, oye, ¿por qué me están hablando de montar un invernadero y de nuevas tecnologías en cannabis si al día de hoy se cree que todo lo que está relacionado con la cannabis está prohibido? Y pues justamente de eso vamos a platicar el día de hoy. Primero me gusta empezar esta plática hablando de las diferencias entre el cannabis y la marihuana. Principalmente porque son términos completamente distintos y la confusión que existe acerca de estos términos es lo que genera muchas dudas al respecto de la creación de nuevos negocios. Me gusta este ejemplo que les puse en la presentación, comparar a la familia de la cannabis como con la familia de los cítricos, porque es muy, muy, muy parecido. Por ejemplo, para empezar, el término cannabis es el nombre del género de la familia de las cannabaceas. Es una familia de plantas que tiene más de 100 especies de plantas. Es una familia muy, muy amplia. Nosotros conocemos principalmente las más comunes, que es la sativa, la índica y la ruderalis. Pero por el otro lado, dentro de la familia de estas especies existen también subespecies, y debajo más bien dentro de la familia de la sativa existe una subespecie bien importante para el desarrollo de nuestro país, que es el cáñamo. Su nombre científico es la Cannabis sativa L. ¿Y por qué me gusta ejemplificarlo con los cítricos? Porque es como el limón y la naranja.
tenemos dos frutos completamente distintos, con colores, con sabores, con tamaños distintos. Sin embargo, todos forman parte de una misma familia. Y es así como podemos ejemplificar cómo el cáñamo, a pesar de ser de la familia de las otras especies de cannabis, es una especie completamente distinta. El término marihuana es un término que se le ha dado a la planta con el paso de los años y únicamente hace referencia a el consumo personal de la planta en México. Bueno, en México y en el mundo. La siguiente, por favor. Ay, es que no veo aquí cuando lo cambias. Ya vi. Entonces, como les decía, las principales que conocemos son la cannabis sativa, que es caracterizada por ser una planta estimulante. La cannabis indica está caracterizada por ser una planta sedante, principalmente también ayuda mucho con el dolor. Y la ruderalis, que es una variedad no muy conocida por las complicaciones en el momento de la siembra. Siguiente, por favor. Es bien importante hablar acerca de las diferencias de la que comúnmente conocemos como marihuana y el cáñamo, porque justamente es el cáñamo, esta planta que no está prohibida por la ley y en donde podemos encontrar más de 2,000 usos industriales y muchas oportunidades de desarrollo y de negocio para México. Aquí en las tablas les pongo algunas diferencias, les voy a mencionar brevemente las principales, ¿no? El cáñamo, como les decía, es una subespecie de la cannabis sativa y la marihuana generalmente hace referencia a las especies principales como es sativa, indica, ruderalis, entre otras muchas más. También tenemos que tener en cuenta que la tecnología al día de hoy ya ha desarrollado tantos distintos tipos de especies que ya tenemos la marihuana híbrida, ¿no? Que es marihuana que se crea en un laboratorio en donde se modifican los porcentajes de contenido de THC y de CBD para consumo personal. Entonces, otro tipo de diferencia, el cáñamo industrial es una planta muy alta, muy fibrosa, por eso es que es muy útil para todo el tema del tejido, para todo el tema del papel, para todo el tema del desarrollo de bioplásticos, etcétera. Y puede tener naturalmente de un 0.3 a un 1.5 de THC. Todas las especies de la cannabis, incluyendo el cáñamo, son plantas cuando son 100% naturales, son muy misteriosas porque tú puedes tomar una muestra de una flor arriba de la planta y tener un porcentaje de THC y tomar un porcentaje de muestra de abajo y tener otro porcentaje completamente distinto. Pero de manera natural, el cáñamo no se ha demostrado que pueda dar más de un 1.5% de THC. Esto también es bien importante porque acuérdense que el THC está listado como una sustancia psicotrópica en la ley. Por lo tanto, es una sustancia regulada y es una sustancia, no quiero decir que prohibida, pero limitada únicamente para temas medicinales. La marihuana, al contrario, como les decía, o sea, puede llegar a tener ya 90% de THC, estas nuevas semillas que están creando de manera híbrida. El uso de la marihuana es 100% lúdico y recreativo, ya sea en comestibles, ya sea fumar, ya sea algún tipo de tópico, pero 100% es para uso recreativo. Y el cáñamo no, el cáñamo justamente se le ha ido encontrando con el paso del tiempo muchísimos usos del tema industrial. ¿Cómo empezó la regulación de la marihuana en México? Pues bueno, la siguiente, por favor. La regulación del cannabis en México empezó por medio de amparos. Por eso es que los abogados hemos jugado un papel bien importante en el desarrollo de esta industria, porque la cannabis viene arrastrando más de 100 años de estigma al respecto de que es una droga. ¿Cómo empezó este estigma? Este estigma empezó en la época del Reefer Madness en Estados Unidos, cuando los cultivadores de algodón y de papel en el Congreso de Estados Unidos buscaron cómo prohibir al cáñamo porque estaba haciendo una competencia muy fuerte en contra de estas industrias. Muy inteligentemente, pues dijeron todo lo que es marihuana, todo lo que es cáñamo, todo es cannabis, prohibamos a la cannabis y vamos a darle el estigma de que porque es una droga y listo.
Y fue así que fue prohibida en Estados Unidos y de corrido nos llegó esa prohibición a México. Y pues esta falta de regulación y esta prohibición ha creado y ha hecho mucho daño, no solamente en el tema industrial, como lo vamos a platicar hoy, sino también en el tema medicinal. Y es así como Raúl Elizalde, un amigo, buen amigo, papá de Grace Elizalde, en 2015 crea, junto con sus abogados, un amparo, él también es abogado, crean un amparo que les es otorgado en 2016 con la finalidad de poderle otorgar a Grace el medicamento canábico que ella necesita para su padecimiento en tema de salud. Entonces, cuando la industria y la sociedad ve que este amparo le es concedido, se vienen una ola de distintos amparos hasta crear en 2019 jurisprudencia al respecto del cannabis medicinal en México. Y esta es la oportunidad número 1 en donde ustedes pueden empezar a desarrollar alguna opción de negocio en temas de invernaderos. Porque, la siguiente, por favor. Porque justo cannabis medicinal, desde 2017 ya hay una reforma en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal que te permite la siembra, cultivo y cosecha del cannabis para usos medicinales y fines de investigación científica en México. Si bien es cierto, bueno, entonces les termino de contar la historia. En 2015 se presenta el primer amparo de tema medicinal de cannabis. En 2017, la siguiente, por favor, es hasta la de la historia de la legalidad. En 2017 vienen estas reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. En 2018, COFEPRIS emite unos lineamientos para productos de cannabis que duraron unos meses, los emitió en octubre de 2018 y los canceló la nueva administración en febrero de 2019. Duraron poco, pero las personas que lograron obtener autorizaciones con estos lineamientos son las que podemos ver que al día de hoy ya están comercializando productos de cannabis en nuestro país. Y en 2019, como les decía, se emite la jurisprudencia del uso personal y recreativo del cannabis y por el otro lado se emite la jurisprudencia para el uso medicinal también. Acuérdense que cada que vamos a hablar de cannabis tenemos que tener 3 industrias distintas muy claras. Por un lado está el tema medicinal y de investigación científica, que es el que está al 100% regulado. Por el otro lado tenemos el tema industrial, que son productos, alimentos, bebidas, cosméticos, suplementos alimenticios, que está legalizado, pero no regulado, ahorita les voy a explicar por qué, y el de consumo personal, que está prohibida el comercio de todo lo que tenga que ver con cannabis para uso personal. Sin embargo, después de la declaratoria de constitucionalidad que salió este año, ya COFEPRIS está otorgando autorizaciones para consumo personal. Y ese es un tema muy interesante que les voy a platicar también ahorita. Entonces, la siguiente. Como les decía, ¿cómo puedes incursionar en la industria del cannabis el día de hoy? Pues hay muchísimos usos que le podemos encontrar al cannabis. El medicinal, el alimenticio, el textil, el papel, biodiesel, bioplástico, entre muchísimos otros. Y vamos a empezar con el tema de la industria medicinal, el siguiente. Entonces, en 2017 sale la reforma a la ley y en 2021, en enero, ya existe un reglamento. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se puede, o sea, ya está en la ley que al día de hoy vayan a pedir su permiso a Senacica y luego su permiso a COFEPRIS para sembrar cannabis. Es bien importante este tema de los invernaderos porque el reglamento es muy específico cuando te habla de una zona, un cupo limitado protegido. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los sembradíos que vayan a levantarse el día de hoy para cannabis medicinal tienen que estar protegidos. O sea, no puede estar la gente o el medio ambiente, literalmente así lo dice el reglamento, en contacto con estos cultivos. Número 1. Número 2, sí es un trámite, la verdad, largo y tenemos que cuando entramos a la industria de cannabis tenemos siempre que pensar que es una industria que va avanzando con la legalidad, pero que hay mucha resistencia por parte de la autoridad para todo el tema de la aceptación de los trámites. Entonces, es un tema que toma tiempo. Sin embargo, si es de tu interés entrar a la industria medicinal al día de hoy,
ya está permitida la siembra, cultivo y cosecha para la fabricación de medicamentos, derivados farmacológicos e investigación para desarrollo de medicamentos, lo mismo, ¿no? Pero todo siempre tiene que ir en relación a los medicamentos. A mí me llegan muchas consultas de, oye, Mariana, es que yo quiero investigar nada más para ver, hacer pruebas y sembrar cannabis, pero no quiero investigar ningún medicamento. Eso no te lo va a autorizar COFEPRIS. Todo tiene que ser autorizado al día de hoy para tema de medicamento. Y bueno, y entre otras cosas que permite el reglamento es, bueno, la producción primaria es la siembra, cultivo y cosecha, los laboratorios de control, tenemos que pedir un permiso de siembra a Senacica y a COFEPRIS, tenemos que pedir un permiso de importación de la semilla a SADER y a COFEPRIS, tu semilla tiene que estar certificada ante el SNICS para poder ser sembrada aquí en México. Se permite la fabricación de medicamentos, el desarrollo de los protocolos de investigación de medicamentos canábicos, la prescripción de medicamentos por parte de los profesionales de la salud y los diagnósticos preventivos y terapéuticos. En pocas palabras, esto es a lo que se resume la industria del cannabis medicinal en México. La siguiente. Ahora vamos a hablar de la industria, de los usos industriales. Como les decía, el artículo 245 permite que los productos que contienen cannabinoides sean, como lo dice aquí, literalmente les hice copy-paste, los productos que tengan cannabinoides que no superen el 1% de THC pueden comercializarse, exportarse e importarse a México en cumplimiento con las regulaciones sanitarias. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres importar suplementos alimenticios o alimentos o cosméticos de cannabis, lo único que tenemos que comprobarle a COFEPRIS es que tus productos no superen el 1% de THC. Y cumplir todo el tema de etiquetado, almacenamiento, distribución y todas las regulaciones secundarias que tienen que ver con cannabis en México. Ahora, si tú me dices, oye, Mariana, ¿puedo sembrar para hacer productos industriales en México al día de hoy? Ahí sí no. Acuérdense que la siembra, cultivo y cosecha únicamente está autorizada para fines medicinales, pero también se están otorgando permisos personales para todos aquellos consumidores que están solicitando esto. Y es que ahí viene lo bueno del tema. La siguiente, por favor. El 31 de enero del 2019 inicia el proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, mismo que acaba de finalizar en este año. Esta declaratoria, ¿de qué trata? Cuando los ministros ven que por más que pidieron al Senado y al Congreso que hagan cambios a las leyes y no los hacen, ellos, como Suprema Corte, sacan esta declaratoria diciendo que ciertos artículos de la ley van en contra de la Constitución porque están afectando nuestros derechos. Y es por eso que se podría decir que cancelaron la viabilidad de estos artículos porque todavía no los quitan de la ley. Ellos no pueden derogar artículos de la ley, solo el Congreso lo puede hacer. Sí sacan esta declaratoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú vas a pedir tu permiso de consumo a las autoridades, no te lo pueden negar. Obviamente, si lo pides bien, si haces una buena solicitud, ¿no? Entonces, en 2019 se notifica en febrero al Congreso para que emitan la Ley General del Control del Cannabis para uso personal. Esta ley no te va a hablar de productos industriales, no te va a hablar de productos medicinales, solo te va a hablar de uso y consumo personal. Y pues bueno, la siguiente, por favor. Y se viene una ola de idas y venidas. Si quieres también pasarla a la siguiente, que eso está muy aburrido, pero bueno, viene un rebote del proyecto de la ley entre el Senado y el Congreso al respecto de qué ley, misma ley que al día de hoy no tenemos. Pero que sí tenemos, y es lo que más me emociona de platicarles el día de hoy, pues bueno, hemos encontrado con mis socios, no les platicamos, pero bueno, también tengo una asociación civil que se llama MENIC, y hemos estado buscando formas para poder empujar a la industria del cannabis, obviamente de manera legal.
Y lo que hemos encontrado es que al día de hoy ya podemos empezar a armar clubes canábicos. ¿Esto qué quiere decir? Que tú juntándote con 10 o 20 personas que tengan un permiso para consumo personal, podemos armar un invernadero. Un invernadero por medio en el cual se produzca, obviamente, la planta para la cual la autoridad a ti te va a dar permiso de consumir. Obviamente esto no puede estar sujeto para nada a fines de comercio, pero sí con fines de crear asociaciones canábicas o clubes canábicos y empezar a impulsar la industria del uso y el consumo personal de otra forma que no sea esperando a una ley que no sabemos cuándo la vamos a tener. Entonces, lo único que tendríamos que tener para poder armar tu club canábico es que tú y otras 10 o 20 personas más cuenten con el permiso de COFEPRIS y poderles dar la estrategia del cómo pueden armar este invernadero, que obviamente que al final hay que pagar, ¿no? Hay que pagarle a Andrea por la tecnología de ventilación, hay que pagarle a Alfredo por la instalación del invernadero. Finalmente, o sea, sí hay que tener un servicio para poder estar creciendo tu planta, pero no hay una finalidad comercial, obviamente, que tú lo vayas a poder vender o que a ti te puedan vender un cannabis que venga de estos clubes canábicos. Hay muchas especificaciones, no tenemos tanto tiempo hoy, pero si es de su interés, con mucho gusto nos pueden escribir y les podemos platicar más acerca de los invernaderos para los clubes canábicos. Y pues bueno, por último, algo bien importante para el desarrollo de tu empresa de cannabis, la siguiente por favor, en México, es que tu acta constitutiva tenga un objeto social canábico. Es que obviamente si va a ser para un tema industrial, tú presentes el alta ante COFEPRIS y tu plan de negocios para el desarrollo de la misma. La siguiente. El desarrollo de productos innovadores y nuevas tecnologías es bien importante. La búsqueda de inversionistas, la comercialización de productos legales en México. Y pues bueno, por último, y como todos ustedes seguramente ya saben, no está de más decir que hay muchos beneficios para nuestro país en el tema de la legalización del cannabis. Es una industria complicada, es una industria que nos ha tomado muchos años, que seguramente nos tomará muchísimos más años. Sin embargo, yo creo fielmente que cada abogado, empresario, ingeniero y cada mexicano que está poniendo sus ojos en el desarrollo de estos negocios está viendo no nada más por un beneficio económico, sino por el desarrollo de una planta que puede traer beneficios al medio ambiente, a la salud, a la alimentación y a muchísimas otras áreas que es bien necesaria para México en estos días. Entonces, les agradezco mucho y cualquier cosa seguimos a sus órdenes. Pues ya acabamos. Así que les deseo una feliz noche. Estamos a sus órdenes. Ahorita vamos a poner en una diapositiva los contactos por si quieren tomar foto, alguna pregunta, alguna asesoría personalizada. Será un placer para nosotros poder apoyarles, guiarles. Bueno, es el primero, como lo mencioné al inicio. Muy pronto vamos a dar seguimiento a los siguientes webinars. Por lo tanto, ahí en pantalla tienen los contactos. Ha sido un placer tenerles. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche.